tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, quebrantado una y otra vez. no hay nada que me apasione más. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos delante de tu presencia. Ruego perdona, venga tu gloria. Rey que perdona multitud de errores, Yo me inclino delante de tu presencia, Señor. Tú eres digno. Delante de ti, Señor, nos inclinamos. Delante de tu presencia, Señor, queremos buscar, queremos más de ti. Queremos más de tu mano para vida. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Nuestro ego, Padre, queremos que tú vengas en nosotros. Venga con nosotros. A nuestra casa, Padre, Jesús. Basta de nosotros. Yo me rindo delante de ti, Señor bendito. Tú eres digno, digno de toda gloria. Derrama de tu poder, Señor, derrama de tu presencia. Queremos cada día más de ti, más de tu poder, Señor. En mi ser, Únenos a tu río de agua viva. úneme a tu río, dame vida. Queremos más de No tu sé qué palabras decir que provoque que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Tú eres luz, Señor. Eres luz en medio de la Sé mi oscuridad. fuerza, Oh Jesús, Señor, eres la razón de vivir. me encuentro
bendecimos, Dios. Gloria, gloria, gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Puedo levantar mis manos y decir gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en este día en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dios bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Jehová llama a Samuel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jehová llama a Samuel. Gloria a Dios. El joven Samuel, dice la Biblia, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Dónde estaba Samuel? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Elí. Y levantándose Samuel vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Gloria al Señor. Levante su mano conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche queremos escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables directo al corazón, a nuestra mente, que pueda ser llena de tu verdad. En el nombre de Jesús, reprendo todo bloqueo en mi mente que impide que yo reciba tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Amén. Amén. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y dice que es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, no es como cualquier otra palabra, no es como un libro de historia. Tenemos la revelación más directa, correcta, precisa de Dios para nosotros. Dios hablando a la humanidad. Dios hablando al hombre y a la mujer. Amén. Dios diciéndonos cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar en esta tierra, enseñándonos el camino. Como un niño cuando empieza a caminar, que empieza a gatear y quiere conocer cosas nuevas, y abre y él examina todo, o ella examina todo, quiere ver qué hay más allá y comienza a gatear y comienza a caminar. Así somos nosotros en la vida cuando comenzamos a andar con el Señor. Necesitamos
conocer el camino. Necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos que alguien nos enseñe el camino por el cual seguir. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La palabra de Dios dice examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Son palabras, son consejos que la Biblia da para que nosotros podamos vivir correctamente en este suelo mientras vivamos aquí. Amén. Aquel que toma en serio la palabra de Dios no verá su vida perdida. Aquel que toma en serio la palabra de Dios no estará en un callejón sin salida, sin saber a dónde ir. Porque la Biblia dice, tu palabra es lumbrera a mis pies. Tu palabra es la que ilumina mi camino. Y nosotros en la vida transitamos y caminamos. Y muchas veces no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos si tomar este camino, si tomar el otro. Muchas veces nos equivocamos y esas equivocaciones traen a consecuencia dolor, tristeza, angustia. Esas decisiones traen quizás hasta separación que produce dolor, alejamiento que produce tristeza. Todas esas cosas son consecuencia de vivir la vida lejos de la presencia de Dios, lejos de la voz de Dios, lejos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino. Leímos en esta historia que cualquiera podría decir es una fábula, es una historia que pasó hace mucho tiempo. Es un libro de historias que nosotros podemos leer. Cualquiera podría decir eso. Pero ningún libro de historia puede reflejarte en tu vida lo que tú estás viviendo hoy. Ningún libro de historia puede hablarte directamente al corazón, a no ser que ese libro sea la palabra de Dios, porque Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestra situación. Yo te puedo conocer o verte caminar o andar en la calle o venir a la iglesia. Quizás puedo conocer a alguno porque hemos hablado más de una vez o nos han contado su vida, sus historias. Pero yo no puedo saber lo que hay en su mente en este momento. Yo no puedo saber lo que hay en su corazón en este momento. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí nos conoce. Dios dice en la Biblia que la palabra de Dios es como una lámpara que Dios pone delante de nosotros y que nos ilumina y nos hace ver realmente cómo estamos. Por eso es importante siempre leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Leímos esta historia de un joven llamado Samuel. Un joven que nació producto de una oración. Si usted lee en el capítulo anterior, en 1 Samuel, el capítulo 1, está la oración de Ana. Ana, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Ana, que no podía, ella sentía angustia y dolor en su corazón porque ella deseaba tener un hijo varón y no podía quedar embarazada. Y dice que fue al templo, se arrodilló y oró delante de Dios, y hizo pacto delante de Dios. Ella podía haber orado en su casa, ella podía haber orado lejos del templo, pero ella decidió ir al templo, donde la presencia de Dios estaba, donde la presencia de Dios se hacía presente, donde la presencia de Dios estaba ahí esperando que ella viniera con su dolor, con su tristeza, a decirle: Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú intervengas en esta situación que yo estoy pasando, que yo estoy viviendo. Y Ana fue al templo, el capítulo 1 cuenta la historia, que fue a orar y oraba, y dice que derramó su alma delante de la presencia de Dios. Lloró, derramó lágrimas delante de Dios, diciéndole: Dios, si tú me dieres un niño, yo te lo voy a dedicar para ti. Todos los días que ese niño viva, será para ti. Y dice que Dios se acordó de Ana, y Dios respondió a Ana, y Ana tuvo un varón, y ese varón fue Samuel, este joven, que luego Ana lo llevó al templo, y como Ana había prometido que ese niño sería para Dios, Ana fue y cumplió lo que le había prometido a Dios. Ana cumplió lo que ella había prometido. Y muchas veces nosotros
tenemos que actuar de la misma manera. Dios bendice nuestras vidas y tenemos que cumplir con el Señor como Él cumple con nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Este joven Samuel estaba ahí ayudando al sacerdote Elí en los quehaceres del sacerdocio del templo, ayudante del sacerdote. Y dice que antes de que la lámpara se apagara, Samuel estaba en el templo, pero estaba durmiendo, estaba acostado, y Dios lo llamó. Samuel no conocía a Dios porque nunca Dios se le había revelado, nunca Dios le había hablado, era la primera vez que Dios hablaba a Samuel. Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a Samuel. Samuel no conocía a Jehová, pero Jehová sí lo había conocido. Jehová sí conocía su historia. Jehová sí conocía que él había sido producto de una oración de una mujer afligida. Jehová lo conocía a Samuel aún antes del vientre de su madre. Jehová ya sabía lo que había pasado en la vida de Samuel. Jehová ya conocía a Samuel aún antes de su nacimiento. Quiero decirte en esta noche que nosotros aún no conocemos a Dios en la dimensión que deberíamos conocerlo. Pero quiero decirte en esta noche que Él sí te conoce. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él conoce toda tu historia. Él conoce toda tu vida. Él conoce todo lo que has pasado en este año. Este año de soledad. Este año donde nos han separado. Este año donde nos han prohibido juntarnos, reunirnos, abrazarnos. Podemos estar lejos unos de otros. Dios conoce nuestras angustias, Dios conoce nuestra tristeza, Dios conoce nuestra soledad. Y aún en medio de esa situación difícil que Samuel estaba pasando, Dios habló a Samuel. 3 veces Dios lo llamó. Pero Samuel no conocía a Dios. Entonces, ¿qué hizo Samuel cuando escuchó la voz de Dios? Dijo, ese sacerdote Elí el que me está llamando. Y fue corriendo a buscar al sacerdote y le dijo, ¿para qué me llamaste? Elí dijo, yo no te llamé. Volvé y acostate. Y así 3 veces pasó, hasta que luego el sacerdote le dijo, Samuel, es Dios el que te está llamando. Si vos escuchás otra vez esa voz, responde, habla Jehová, porque tu siervo oye. Esto nos habla de que Dios se quiere revelar a nuestras vidas, de que Dios se quiere revelar a nuestros corazones de una manera más personal, de una manera más directa. Dios dice, yo me revelaré a ustedes por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo la bendición de Dios estará sobre cada uno de nosotros. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Samuel no conocía a Dios. Samuel no había tenido una experiencia personal con Dios. Solamente él veía cómo el sacerdote hablaba con Dios, cómo el sacerdote escuchaba a Dios, cómo el sacerdote ofrecía el sacrificio. Pero él aún no había tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos conocerlo de una manera directa. Que este año nuevo que comienza, nosotros podamos comenzar con una nueva relación con Dios, con una relación más directa con Dios. De saber que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo. De saber que Él me ha comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ya yo no soy una persona sin dueño, sino que mi vida está en las manos de Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Saber que yo puedo conocer mucho o poco de Dios, pero saber que Él me conoce. Aún lo más íntimo de mi vida, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y nada podemos esconder delante de Dios porque Él nos conoce, tal cual como nosotros somos. Es por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios. En este comienzo de año, acercarnos nuevamente al Señor. Para que cualquier cosa que pueda pasar a nuestro alrededor, puede ser que venga un virus peor, puede ser que no, puede ser que encuentren la vacuna y que sea suficiente. Pero es todo algo como que está en la nebulosa que no sabemos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los que están a favor de la vacuna dicen que va a ser la solución. Hay otros que están en contra y dicen que esa vacuna no sirve para nada. Nosotros a ciencia cierta no sabemos qué puede pasar.
Algunos dicen que llegará el invierno nuevamente y otra vez volveremos a encerrarnos en nuestra casa. No sabemos qué puede pasar. Esperemos que el año que viene sea mejor que el que ha pasado. Pero algo sí nosotros tenemos que estar seguros. Es que nuestra relación con Dios tiene que ser aún mayor de lo que fue este año. En nuestra relación íntima con Dios tenemos que conocer a Dios, a un Dios más grande, a un Dios más poderoso. Dios siempre es el mismo, pero nosotros muchas veces no entendemos que Dios está con nosotros para bendecirnos, que Dios está con nosotros para ayudarnos, que Dios está con nosotros y que Él es el Rey, el Señor, el dueño de nuestra vida. Muchos conocen a Dios y piensan que conocer a Dios es solo ir a la iglesia, hacer unas peticiones, dar una ofrenda y volver a su casa y listo. Hasta el otro domingo me vuelvo a encontrar con Dios. Pero esa es una religión vacía, hueca, que no sirve para nada. La relación con Dios, esa es nuestra religión. El Evangelio de Jesucristo no es una religión. El Evangelio de Jesucristo es una práctica diaria, es una relación continua con Dios. Es algo que nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios desde el día que lo conocimos. Esto no es una religión, esto no es algo que uno practica una vez cada tanto, cada vez que me acuerdo, cada vez que necesito algo, voy y le pido a Dios. No, Dios quiere que Él sea el centro de nuestra vida. Cuando pongamos a Dios primero y detrás todas las otras cosas, veremos la bendición de Dios en nuestra vida. Y qué bueno que este año que comienza podamos decirle: Señor, este año 2021 quiero que seas el centro de mi vida. Quiero escucharte cada noche en mi casa. Quiero escucharte cada vez que venga a la iglesia. Quiero escucharte cada mañana. Quiero que tú me hables al corazón. Así como Dios llamó a Samuel. Dice la Biblia que aún la palabra de Dios no había sido revelada a Samuel. Que no había palabra de Dios con frecuencia en este tiempo. Y la lámpara, dice que la lámpara de Dios, el sacerdote tenía siempre que mantener la lámpara encendida del templo. Siempre tenía que mantenerla encendida. Pero estaba a punto de apagarse. Y antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Samuel. Y Dios hoy sigue llamando. Hoy Dios sigue llamando hombres, mujeres, niños, jóvenes. Dios sigue llamando. Dios sigue diciendo tu nombre y esperando que nosotros respondamos a Él. Esperando que nosotros respondamos a su llamado. Samuel fue un gran hombre de Dios. Ustedes pueden leer la historia de Samuel. Fue un sacerdote, fue profeta. Un hombre que Dios usó grandemente en el pueblo de Israel. Y Dios lo llamó cuando él era un jovencito. Y él atendió a Dios. Primero dijo, es el sacerdote el que me está llamando. Primero dijo, es Elí el que me está llamando. Y corrió 3 veces para Elí a ver qué quería. Pero no. Luego entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Que era Dios mismo quien quería relacionarse con él. Que era Dios mismo el que estaba llamando al joven Samuel. Y Samuel no entendía porque aún no conocía la palabra de Dios. Pero Dios ya lo conocía a Samuel y Dios lo estaba llamando. Las situaciones que han pasado en nuestras vidas quizás son un llamado de Dios a nuestro corazón. Quizás son un llamado de Dios a nuestra vida, porque si no estaríamos quizás en otro lugar, ocupados con otras cosas, pero Dios permite situaciones para que por medio de esas situaciones nosotros podamos escuchar la voz de Dios que está diciendo tu nombre. Dios te llama por nombre. Dios te llama por nombre. Dios quiere relacionarse directamente con nosotros. Hay un llamado de Dios. Samuel, aunque ministraba a Jehová, el versículo 1 del capítulo 3 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Samuel ministraba a Jehová. Samuel ministraba, estaba en el templo, hacía las cosas de Dios, pero aún Dios no se había revelado a su vida, aún no había escuchado a Dios, aún no tenía una relación personal con Dios, aunque él estaba en el templo.
Creo que yo les conté mi historia. Cuando mi familia llegó a la iglesia, yo tenía 6 años. Y desde los 6 hasta los 17 años, 11 años, estuve en la iglesia. Hasta que a los 17 años yo tuve un encuentro con Dios y entregué mi vida al Señor. Pasaron 11 años dentro de la iglesia, pero no había conocido a Dios. Sí conocía la religión, sí conocía el evangelio, sí sabía que tenía que ir todos los domingos al culto, cantar, escuchar y irme a mi casa. Eso sí, pero eso es una religión vacía, que no produce nada si nosotros realmente no nos entregamos por completo al Señor. Si no entregamos nuestra vida, nuestro corazón, si no entregamos nuestra vida delante de la presencia de Dios, si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no hay poder que pueda cambiar nuestra vida, solamente el poder de la palabra de Dios. No hay poder que pueda cambiar nuestros corazones, solo el poder de la palabra de Dios. Ese poder de transformar, de cambiar la mente, el pensamiento, lo tiene la palabra del Señor. De sacar pensamientos feos, de sacar pensamientos de tristeza, de sacar pensamientos de angustia, de dolor, pensamientos de malos pensamientos, malas cosas que a veces maquinan nuestra mente. Solamente lo podemos lograr cuando conocemos la palabra de Dios. Samuel estaba en el templo, él hacía todos los servicios, pero él no conocía la voz de Dios. Él no escuchaba a Dios directamente. Él escuchaba a Dios por intermedio del sacerdote, por eso él corrió para ver qué decía Elí, qué quería Elí. Pero Elí le dijo, yo no te he llamado, es Dios que te está llamando. Y en esta noche no somos nosotros los que te estamos llamando, es Dios el que te está llamando, el Dios el que te está hablando, es Dios el que está en esta noche hablando a tu corazón para que puedas encontrar esa relación con Dios, con tu Creador, con tu Salvador, con aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Este es un tiempo, el que leímos aquí en la Biblia, es un tiempo donde Dios dejó de lado una época y comenzó con otra época nueva. Es un tiempo en el que leímos donde Dios le dice a Elí, ya no te quiero usar más a vos, porque ya pasó mucho tiempo, pero nunca te interesaste en conocerme. Y entonces Dios dice, voy a llamar a Samuel, que es joven, y que él está deseoso de escuchar la voz de Dios. Y este es un tiempo donde Dios va a comenzar a dejar de lado gente que Dios estuvo llamando por años, pero que nunca atendieron el mensaje de Dios. Si usted lee toda la historia completa, usted ve de que Elí con sus hijos ministraban las cosas de Dios, pero no había temor de Dios en su corazón, no había temor de Dios en su vida. El pecado había entrado en su familia y Elí no se había preocupado por eso. Por eso Dios llama a un hombre íntegro, un hombre que buscaba la voluntad de Dios, un joven que buscaba agradar al Señor. Y no importa la experiencia, no importa la edad, no importa los años, lo único que Dios está esperando es un corazón rendido, un corazón entregado, un corazón que busca la voluntad de Dios. El sacerdote Elí tenía toda la experiencia de muchos años de ministrar a Dios. Pero Dios no necesita experiencia. Dios no se vale de nuestra experiencia. Hay gente que cree que por la experiencia todo lo puede hacer. Dios no necesita nuestra experiencia. Dios necesita un corazón rendido. Dios necesita un corazón entregado. Dios necesita gente que quiera escuchar a Dios y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy dispuesto para hacer lo que tú me digas, para hacer lo que tú me hables. Samuel le dijo, apenas escuchó a Dios, apenas entendió él que era Dios que lo estaba llamando, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Heme aquí, usa mi vida. Como Isaías, cuando Dios lo llamó, también Isaías le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos en esta noche tienes esa disposición de decir, Señor, en este año nuevo que comienza, usa mi vida?
Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero ser un canal de bendición. Quiero que otros conozcan a Cristo por medio de mi vida. Quiero, Dios mío, escucharte y escuchar tu voz y obedecer tu voz. Porque ahí veremos la bendición de Dios para nuestra vida. No solamente escuchar para no hacerlo, para no obedecer, sino escuchar para obedecer la voz de Dios. Amén. Es un tiempo donde Dios quiere usar nuestra vida. Es un tiempo donde Dios quiere darse a conocer a nuestras vidas. El versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Él no conocía directamente a Dios. Si bien era Dios, era el que lo había creado. Si bien era Dios el que había respondido a Ana por intermedio de Samuel. Era Dios el que había dado Samuel a Ana como una respuesta a la oración de Ana. Dios ya lo conocía. Ana fue, oró, pidió, rogó, y Dios le dijo: acá está tu regalito, y le mandó a Samuel. Samuel aún no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a Samuel. Dios lo había creado. El Salmo 139 dice que Dios nos creó en el embrión, que Dios creó nuestro ser, que cada parte de nuestra vida fue creada y formada por la mano de Dios. Amén. Entonces Samuel no conocía a Dios, pero Dios ya lo conocía. Samuel no sabía qué sería de su vida el día de mañana, pero Dios ya tenía planeado que Samuel fuera un hombre de bendición. Que Samuel fuera un hombre el cual nos usara, el cual manifestara el poder de Dios sobre su vida. Elí no sabía qué era lo que Dios iba a hablar con Samuel. Elí luego lo llamó a Samuel y le dijo: ¿qué te dijo Dios? Y Samuel le comenzó a decir todas las cosas que Dios le había hablado. La experiencia de Elí no servía para escuchar a Dios. Aunque ya había sido un hombre por muchos años que había servido a Dios en el sacerdocio, Dios ya no escuchaba la voz de Dios. Ya no quería escuchar a Dios. Entonces Dios comenzó a hablar por medio de Samuel. Dios cambió el orden. Antes era Samuel el que escuchaba a Elí, porque Elí escuchaba a Dios. Pero Samuel, cuando Elí dejó que sus hijos pecaran, que sus hijos desobedecieran, que sus hijos faltaran delante de Dios, y nunca los reprendió, sino que él consintió con sus hijos en el pecado que ellos estaban cometiendo. Cuando uno no reprende el pecado, uno lo acepta. Cuando uno no dice esto está mal y esto no hay que hacerlo, es porque uno está aceptando ese comportamiento. Elí, él supuestamente pensaba: yo no los voy a reprender porque son mis hijos, pero tampoco lo acepto. Pero Dios le dice: no, Elí lo está aceptando. Elí está aceptando el mal comportamiento de sus hijos. Dice que los hijos de Elí, que eran los que tenían que estar en el sacerdocio, ellos pecaban y robaban al pueblo. Lo que el pueblo traía para Dios, ellos lo robaban. Y a Dios había que darle lo primero que la gente traía, y ellos lo primero se lo agarraban para ellos. Y cometían fornicación y adulterio con las jovencitas que estaban a la puerta del templo. Y eso era grave ante los ojos de Dios. Eso era pecado. Era una costumbre en ese pueblo que todos hicieron lo mismo, pero delante de Dios no. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, agradando a Dios, porque Elí no reprendió el comportamiento malo de sus hijos. Dios dijo: Elí, hasta acá llegaste, te voy a cortar del sacerdocio a ti y a tus hijos. Luego léalo, fue lo que Dios le dijo a Samuel. Porque Elí no reprendió a sus hijos, yo los voy a cortar. Los que tenían que seguir el sacerdocio no era Samuel, sino que eran los hijos de Elí. Pero porque ellos pecaron y el padre no los corrigió, no los puso en línea, Dios dijo: Elí, tú ya no serás más sacerdote, y tus hijos van a morir los dos el mismo día, porque ellos han pecado contra mí. Tú ni siquiera los amonestaste, tú ni siquiera les llamaste la atención.
hay algo que nosotros tenemos que apartarnos y no tenemos que permitir que entre en nuestra vida y se llama pecado. Jesús pagó un alto precio en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero no para que nosotros volvamos al pecado, dice el apóstol Pablo, sino para que nos apartemos de eso. No podemos, dice el apóstol Pablo en Hebreos, el apóstol que escribió Hebreos dice, no se sabe si fue el apóstol Pablo, por eso no lo afirmo que sea así, dicen algunos que lo escribió Lucas. El libro de Hebreos dice que hacemos vano el sacrificio de Cristo. Si una vez que hemos aceptado, que nos ha perdonado, que nos ha librado del pecado, nuevamente nosotros volvemos al pecado. Hacemos vana la cruz de Cristo. En vano murió el Señor si nosotros hacemos eso. Y hay gente que hoy está haciendo eso. Hay gente que hoy está volviendo al pecado. Hay gente que hoy está volviendo atrás. Y lo peor es que muchos están fuera de la iglesia, pero lo peor es que muchos están dentro de la iglesia, pero prefieren estar un domingo con el Señor y el lunes pecando, el martes con el Señor y el miércoles pecando, el jueves con el Señor y el viernes pecando, y así viven una vida que piensa que están agradando a Dios, pero la Biblia enseña que eso Dios lo condena, y que el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, el día que les toque partir de esta tierra, no verán la presencia de Dios, no estarán con el Señor, porque Dios rechaza el pecado. A Isaías en el capítulo 59 Dios le dice, Isaías le habla de parte de Dios al pueblo y le dice, porque vuestros pecados han hecho una muralla que los divide de Dios. Los pecados son murallas que nos apartan de Dios. Por eso Elías no escuchaba a Dios. Por eso Elías no escuchaba a Dios, porque el pecado había hecho una muralla, el pecado de sus hijos, el pecado que él había consentido, porque él no los había reprendido por eso. Quizás si él le decía, hijos, ¿qué están haciendo? Lo que ustedes están haciendo está mal, Dios los condena. Quizás sus hijos se hubieran arrepentido y Dios no los hubiera matado como después pasó. Porque el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. No quiere decir que cualquiera que vive una vida de pecado podrá salirse limpio, a no ser que reconozca que la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Pero eso solo pasa cuando lo hacemos con sinceridad, con todo nuestro corazón, creyendo y apartándonos del pecado. Esta semana hablábamos con la pastora de esto, cuando Jesús habló a la mujer adúltera, que muchos vinieron con piedras para apedrearla por su pecado. Jesús escribió en tierra y dijo, si alguno esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ninguno le arrojó una piedra, todos se fueron caminando, porque la conciencia les acusaba, la conciencia le traía recuerdos de pecados que ellos habían cometido, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que esté libre de pecado para arrojar una piedra de condenación o de juicio contra otra persona. Solamente Jesús, que la miró a los ojos a esta mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te acusó, ninguno te condenó. Pero hay una palabra que cierra esta historia y es lo que quiero que esté en nuestra mente. Jesús le dijo a esta mujer, vete. Eres libre, vete, pero no vuelvas a pecar más. Dios no la acarició su pecado. Dios no acarició lo que ella estaba haciendo, porque dice que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y el adulterio en el pueblo judío se condenaba con la muerte física. Los judíos tenían la costumbre de apedrear a las personas y hacerlas morir en el piso. Esa era la costumbre de la cultura de ese tiempo. Y esa mujer merecía morir. También porque esa cultura tomaba esa idea, tomaba la ley de Moisés, que era que tenía que ser apedreada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero se encontró con Jesús, aquel que viene a justificarnos, aquel que viene a quitar de nuestra vida el pecado.
Y Jesús no acarició el pecado, sí acarició a esta mujer que estaba mal en su pecado, que estaba su corazón herido y dolido. Pero Jesús le dijo esta palabra, le dijo, vete y no vuelvas a pecar más. No lo hagas con esa intención, no salgas de tu casa diciendo, hoy voy a hacer lo que se me da la gana. No te levantes en la mañana diciendo, voy a hacer lo que a mí se me ocurre, ¿qué me importa lo que dice Dios? Porque esa es la actitud que tiene el mundo. Por eso el mundo está como está. Por eso la gente sufre, por eso hay rupturas, por eso hay alejamiento, por eso hay separación, por eso hay niños que crecen sin amor, sin cariño, porque el hombre y la mujer decidieron darle la espalda a la voluntad de Dios. Qué bueno en esta noche que nosotros podamos decir como Samuel, habla, Señor, porque yo te voy a escuchar. Háblame, Señor, porque yo voy a escuchar tu voz. Sigue hablándome, Señor. Sigue hablándome. ¿Y saben qué? Dios no es que nos hable una vez y dice, bueno, si no me escuchaste, me voy. Dios lo llamó a Samuel. Samuel no entendió que era Dios el que lo llamaba. Y luego Dios lo volvió a llamar. Y Samuel tampoco entendió que era Dios el que lo llamaba. Y Dios lo volvió a llamar. Hasta que Samuel entendió que era Dios que lo estaba llamando. ¿Y saben qué? Dios seguirá llamando a la puerta de nuestro corazón. Porque dice la Biblia que Dios es paciente, esperando que todos procedan a arrepentirse, a buscar al Señor. Amén. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo, era el lugar donde él tenía que estar. En el templo, en la casa de Dios. Dios lo llamó a Samuel, Dios le habló a Samuel. Y saben que cada vez que usted venga a la casa de Dios, Dios va a hablar a su corazón. Por eso es importante que usted pueda venir a la casa de Dios, porque es aquí donde Dios va a hablar a su corazón. Es aquí donde Dios tiene una palabra directa para su corazón. Samuel estaba ahí donde tenía que estar. Samuel estaba ahí donde ya desde antes de su nacimiento, su madre había elegido un lugar y dijo, este joven, este niño va a estar en la casa de Dios todos los días de su vida, lo voy a dedicar para ti. Todos los días de su vida va a vivir para Dios. Y esa fue la vida de Samuel. Dice la Biblia, después léalo, que Samuel fue un hombre muy usado por Dios. Un hombre que hablaba con Dios, escuchaba a Dios y hacía la voluntad de Dios. Samuel fue el que ungió a los primeros reyes de Israel, tanto a Saúl como a David. Samuel fue el que escuchó la voz de Dios y hizo todo como Dios le mandaba. Un hombre obediente. Y Dios quiere que nosotros podamos en esta noche ser de esa manera. Amén. ¿Cuántos van a comenzar esta noche, este año nuevo que comienza, 2021, y decir, Señor, yo voy a hacer de tu voluntad? Señor, este año yo voy a llevar adelante tu voluntad, tu plan, tu propósito. Sé que yo mucho no te conozco, pero sí sé que tú me conoces desde antes de mi nacimiento. Gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, heme aquí. Quiero escuchar, habla, como dijo Samuel, habla a Dios porque tu siervo oye. Habla a Dios porque te estoy escuchando. Que en esta noche podamos tener ese corazón dispuesto, ese corazón entregado, ese corazón íntegro, de decir, Señor, háblame, quiero escucharte, quiero conocerte aún más. Quiero conocerte en una relación personal. Quiero en este año nuevo que comienza, que tu presencia esté de una manera real, poderosa sobre mi vida. Que yo pueda hacer la obra que tú me elegiste para que yo haga. Señor, quiero cumplir tu voluntad y tu propósito en mi vida. Quiero cumplir tu voluntad y tu propósito en mi corazón. Como dijo Samuel, habla, Señor. Habla porque tu siervo oye. En esta noche, Señor, estamos en tu presencia para escuchar tu voz. Para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Para que tú hables a nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche.